hace siglos atrás, cuenta la historia que en una costa donde acostumbraban a naufragar, acostumbraban a perderse barcos, es un lugar donde había naufragios, y cuenta la historia que un grupo de personas empezó una estación de salvavidas, una estación donde hay rescatistas. La historia nos dice que era un grupo pequeño, con una cabaña muy humilde, muy escasos recursos, un bote muy viejo, pero tenían algo en el corazón, era inquebrantable. Tenían la pasión por rescatar a aquellos que estaban naufragando. Qué interesante, ¿verdad? Dice que el tiempo fue pasando, rescataron a mucha gente, se turnaban de día y de noche, y habían personas que habían sido rescatados por ellos, y ellos recibieron donaciones económicas de las personas familiares de quienes habían sido rescatados. Le dieron dinero, y este grupo fue creciendo, se implementó un nuevo integrante y muchos más, y resulta que aquellas camas viejas que tenían de emergencia, la cambiaron por camas un poco más modernas. Aquellos botes viejos, como había más dinero, compraron nuevos botes, arreglaron la cabaña y se unieron más personas hasta que un día se armó un directorio, personas que puedan administrar ese lugar de rescate. Y dice que fueron perdiendo la esencia del propósito por el cual fue creado, que era salvar a los que estaban perdidos en el mar. Y de a poquito ya la esencia se había ido, la decoración estaba intacta. Usted entraba y había cuadros donde representaba que ellos salvaban las vidas. Este grupo de personas, con el tiempo, sin darse cuenta, lo que era antes un lugar de rescate ahora se convirtió en un club. Que una noche muy fría, algo singular pasó. Y rescataron a personas que estaban naufragando días, y las personas llegaron sucias, malolientes, algunas piel de ellas era negra, amarilla por tanto la hipotermia y muchas cosas más. Y aquellos hombres que estaban en el club, las personas que habitaban el club o el lugar de rescate, miraron con desprecio porque entraron por sus alfombras, fueron a las duchas, usaron las camas y tuvieron una reunión en los próximos días. La reunión consistía en que tenían que eliminar que ese lugar reciba personas perdidas en el mar. Muchos de ellos se enojaron y dijeron, no, nosotros hemos fundado esto para rescatar a las personas. Otros decían, no, nosotros hemos puesto dinero, hemos puesto mucho aquí. No queremos, vamos a ayudarte y que tú vayas y puedas crear otro lugar, fundar otro lugar, levantar otro lugar donde rescates, pero no aquí. Y fue así como sacaron a algunas personas y se fueron a otro lugar. Y la historia dice, para no hacerlo tan largo, que pasó exactamente igual. Pasaron los años, las décadas y se convirtió en un club. Hoy en día, si usted puede ir a ese lugar, esas orillas de esa costa, está convertida en puros clubes sociales, donde las personas están a la costa tomando alcohol, disfrutando cómodamente de acuerdo al estatus. Y así se perdió la esencia de salvar a las personas que estaban naufragando. Hoy yo quiero contarles una historia similar a esta. Las personas que fueron llamadas a rescatar a los perdidos somos nosotros, los hijos de Dios. Hay una palabra que marca un impacto en nosotros y es que somos pescadores de hombres. Y quiero llevarlo a la lectura de esta mañana, al libro de Mateo, el capítulo 4, versículos 18 al 22. Y dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes.
y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Pescadores de hombres. Hoy quiero hablarles de esta historia tan famosa, de cómo Dios llama a dos pares de hermanos, a Andrés y Simón, a Jacobo y Juan, cómo Dios hace un llamado para ser pescadores de hombres. ¿Por qué existe la iglesia? Para salvar a las personas, no de una muerte natural, sino de una muerte espiritual. De hecho, desde el Génesis podemos ver en Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Podemos ver a Moisés también, que él rogaba por el perdón del pecado del pueblo. Podemos ver también que Cristo dice que él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces la esencia de la iglesia es buscar lo que se había perdido, lo que está perdido. Y los estudios muestran que el 95% de las personas que habitan una iglesia no han ganado un alma en toda su vida. Escuche bien este dato. El 95% de los que habitan una iglesia probablemente no ganaron almas, no compartieron el evangelio. Están como esta persona que fundaron y tienen algo muy bueno, pero con el tiempo no vieron necesario rescatar, o quizás nunca rescataron una alma. Yo quisiera llevarlos hoy y que hablemos que nuestros propósitos eternos se simplifican en esta frase: pescadores de hombres. Y cuando hablamos de hombres, por supuesto que estamos hablando de hombres y mujeres. Amén. Yo quiero animarte en esta mañana a que tú digas: yo seré un buen pescador. Amén. No un buen pecador, sino seré un buen pescador. Porque lo otro es muy fácil. Ser un buen pecador es muy fácil. Simplemente tenemos que dejarnos llevar por nuestros instintos, hacer caso a nuestro corazón que dice que es engañoso y perverso, y rápidamente vamos a caer en pecados y peleas y pleitos. El Señor comienza con un llamado, y ese llamado empieza también con una mirada. Dice que el Señor Jesús caminaba a la orilla del mar. Jesús caminaba a la orilla de un mar, pero dicho esto, es necesario aclarar que ese mar de Galilea es un lago, ¿sí? Quiero que sepan, no es un mar como tal, sino es un lago que mide 13 kilómetros de ancho, y es un lago que está como a 700 metros sobre el nivel del mar, debajo. Es un lago. Ese lago, dicen los historiadores, uno de ellos, Josefo, en el siglo I, que aproximadamente en ese lago pescaban 240 barcas. Habían pescando en ese lago. Era un lago que había buenos peces. En ese tiempo habían 3 maneras de pescar. Hoy hay muchas más. La tradicional, que es el anzuelo, pero también lo hacían con una red en medio, en los lugares profundos. Tenían red y era agarrada por ellos. Y en otro barco había otros que agarraban también la red. Era una manera de pescar. Pero había otra manera de pescar, y es la cual nos interesa hoy, que estaban en la orilla y tiraban la red. Tiraban la red y sacaban, y esa era la manera de pescar. Cuando el Señor Jesús pasa caminando y ve a Simón y a su hermano Andrés, los ve pescando de esa manera. Dice que estaban echando la red. Jesús caminando y mirando a 2 hermanos pescando. Yo quisiera preguntarle hoy, si Jesús miraría su vida, ¿qué está mirando ahora mismo? ¿En qué etapa está hoy usted? ¿Qué está haciendo? Y quiero ir más allá de que simplemente usted pueda estar trabajando en algo, sino en qué etapa de su vida se encuentra. Los ojos de Jesús están en usted. Él lo ve aún antes de que usted tenga imaginación, pues la palabra nos muestra que Él nos conoce aún antes de la fundación de este mundo. La palabra dice en Juan 1:48, cuando estabas allí te vi, Natanael. Y Natanael, que fue discípulo y apóstol, se sorprendió: ¿cómo me conoces? Yo quiero decirte que el Señor te conoce, sabe quién eres. Tú no puedes esconder nada delante de Él. Sabe aún cuántos cabellos tienes o has tenido.
sabe aún qué noches lloras y qué noches estás feliz, qué días son buenos y qué días no. El Señor conoce tu vida. Cuando Jesús camina, hay algo que pasa. Él tiene compasión. Cuando Él caminaba, dice que vio la multitud como ovejas sin pastor y se detuvo y tuvo compasión de la multitud. Cuando Él camina, pasa algo y vio a una mujer que había perdido a su único hijo y le dijo: mujer, ya no llores más. Cuando iba con la hija de Jairo, se detuvo para sanar a una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. El Señor, Él te ve, Él sabe lo que estás pasando. Amén. Dios conoce lo que tú estás viviendo y nadie puede escapar de esa mirada. Dios te ve con ojos perfectos. Él conoce cada rincón de tu vida. Dice que Él vio al joven rico, lo vio y lo amó. Y quiero quedarme con esa mirada de que Dios te ve en esta mañana y te ama. Amén. Dice: te amo. El llamado llega en medio de la acción o la reparación. Y yo quiero en este punto tan hermoso, que es parte antes de entrar en el éxtasis del mensaje, pero yo quisiera que usted note lo siguiente. El versículo 18, cuando Jesús caminaba en el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y la palabra dice que Él los vio y ellos estaban echando la red. Quédese con esa palabra. Él los vio y los hermanos estaban echando la red. Vamos al otro pasaje más adelante. El versículo 21 dice: pasando de allí vio a dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Ellos no estaban echando la red. Ellos estaban remendando sus redes. Un par de hermanos estaba echando la red, trabajando. Otro par de hermanos estaba reparando algo. Dijimos que el Señor te ve y Él hoy te está viendo. Y Él está caminando por tu mar de Galilea. ¿Y qué es lo que ve en ti? ¿Ve a un hombre, a una mujer que está echando la red? ¿O ve a un hombre, a una mujer que está reparando algo? ¿Ve a un hombre o a una mujer que quiere comerse el mundo, que es optimista? ¿O ve a un hombre o una mujer que dice: no puedo más? Me toca reparar lo que es irreparable. Y muchas veces en la vida estamos así. Quizás hoy tú vengas con un corazón herido, con un matrimonio al borde del colapso, con una bancarrota económica, emocional, vengas con pensamientos de derrota. Lo importante es que el Señor Jesús está caminando y Él te ve y Él sabe lo que estás pasando. Tanto como Simón, Pedro y Andrés, quizás estás en una etapa donde te toca trabajar, o quizás estás como Jacobo y Juan, que estás reparando algo, estás intentando reparar algo. En ambas partes el Señor te ve. Amén. Dios ve lo que hoy estás haciendo. El llamado llega en medio de la acción o la reparación. Dios hoy quiere hacerte un llamado, y si estás como estos hermanos, escucha lo que el Señor te dice. El llamado es claro, radical y con propósito. El versículo 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. El Señor Jesús, estudiando este pasaje, es un tercer llamado que hace a sus discípulos. En llamados anteriores no era tan específico, simplemente Él decía: venid a mí los que estéis cansados y cargados y los haré descansar. Él hacía un llamado a la salvación. Ese es el primer llamado que debemos de escuchar. Si usted aún no tiene a Cristo en su vida, el Señor te dice: venid a mí, ven a mí, que yo te haré descansar. Si tu familia, tu vida no tiene un propósito, está en conflicto, ven a mí y yo te haré descansar. Pero luego el Señor tiene propósitos más específicos. Ellos no habían entendido
Ellos no habían entendido el por qué el Señor Jesús se les acercaba tanto. Pero un día todo cambió y el llamado fue claro y radical. Venid en pos de mí. Esta palabra que dice pos de mí significa ven aquí, este es tu lugar. Yo quiero que tú estés aquí. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿al día siguiente fueron pescadores de hombres? ¿Ganadores de alma? No, tuvo que pasar un proceso. Y hoy el llamado para ti y para mí es venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quizás algunos ya seremos pescadores y algunos serán, y estoy seguro que serán mejores que otros. Amén. El anhelo de Dios es que usted sea un buen pescador. Ese pescador tiene muchas características. Era paciente. Aquel que va a pescar no puede ser impaciente. Desarrolla paciencia. Y no simplemente eso, sino también constancia, porque a veces no se pesca nada, como la Biblia muestra. Ser constante a la derrota, al fracaso. Pero el Señor, Él no quería pescadores de peces, sino de hombres. Qué inteligente y qué hábil es el Señor para poder hablarle a estos hombres pescadores. Les cuento una historia. Hace unos años, un hombre italiano murió y sus amigos fueron a su casa. Se dan cuenta que en el ático encuentran 246 violines. Este hombre había sido coleccionista de violines. Dice que en su cómoda había un violín, Stradivarius, es la marca, es el apellido. Dice que encontraron un violín allí y la historia cuenta que fue tocado recién 147 años después. A lo que voy es que este hombre había privado al mundo de violines tan hermosos y costosos. Y muchas veces nosotros estamos así. Estamos privando al mundo de lo que el Señor nos ha dado. El Señor no quiere que guarde usted para usted la fe, no, Él quiere que la comparta. El propósito es claro, específico, y es que debemos de ser pescadores de hombres. Debemos de ser pescadores de hombres, de almas, ganadores de alma. El Señor dice, venid en pos de mí. Eso es rendirse completamente. Cuando vamos al Señor, tenemos que rendirnos completamente a su llamado. Él te dice, ven aquí y deja las redes. Si alguien va a su trabajo a la hora que está trabajando y le dice, ven aquí y deja tu trabajo, usted no lo haría. Espera que termine y luego hablamos si es que quiero. Pero el llamado del Señor es negarse a sí mismo. La palabra dice en Mateo 16:24, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Negarse a sí mismo, estar dispuesto a renunciar, requiere dejar tus planes. Escuche bien, amada iglesia, mientras pasa el tiempo nos damos cuenta que muchas veces se nos da un evangelio muy caramelizado, muy dulce, y se nos dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y se cuenta la historia que Dios quiere prosperarte y animarte a ti. No, Dios te llama a renunciar a tus planes, a tus propósitos, a lo que tú amas, a lo que tú quieres. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, lo que para mí era ganancia, lo estimé como pérdida. Y añade más, como basura. Todo lo que él tenía, lo dejó para seguir al Señor. Y muchas veces nosotros no queremos dejar nada para seguirle. ¿Cuántas personas hoy en día que yo conozco, y si llegan a escuchar este mensaje, gloria a Dios, tienen 50, 60 años? Más adelante voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme a servir al Señor por completo. Estoy esperando 1 año más, 5 años más. Estoy esperando a que pase esto para pagar la deuda y luego iré con el Señor a servirle. No. Ese no es un llamado que el Señor te hace. El Señor te llama ahora, no el día de mañana. Cuando un joven discípulo le dijo, Señor, yo te seguiré.
Y el Señor le dijo, ven, entonces vamos, pero deja que primero entierre a mi padre. Estaba diciéndole, permíteme unos meses, quizás unos años, porque mi padre está muy enfermo, va a morir y luego iré a servir y luego te seguiré. Y el Señor Jesús responde algo muy fuerte, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El llamado es ahora, no es mañana. Os haré. Eso implica una transformación. Hemos sido transformados, pero esa transformación no se queda simplemente en que usted sea visto por los demás. Que bueno, ahora se ve mejor, ahora ya no hace eso. No, pero la transformación es hacer pescadores. Y en la costa que más recuerdo que estuve muchas horas fue allá en México, que no puedo pronunciar este nombre, pero está en Guerrero, ¿no? En una costa, en Guerrero. Y en las orillas, en los muelles, estaban los pescadores. Tenían peces de este vuelo, lo vendían a un precio muy económico. Y yo me acerqué a preguntar, y ese pescador no tenía buenos zapatos, no tenía una buena camisa, pero muchas veces no estamos dispuestos a ser esos pescadores, porque queremos vernos bien, y no queremos hablar a la gente porque son muy malos, están perdidos. El Señor nos llama a ser pescadores. Yo les pregunto, amada iglesia, ¿el pescador será que se queda en un lugar? ¿Será que el pescador se queda en la casa y dice, bueno, de aquí voy a tirar mi... No, tiene que salir, tiene que planear. Y esta palabra que hoy comparto nace para mí, en mi corazón, y espero que para usted también lo sea, que usted ha sido llamado para ser un pescador de hombres, una pescadora de hombres, de almas, ganadores de almas. La palabra dice, los haré pescadores de hombres. Me llama la atención que cuando estos hombres van a pescar, Simón, Pedro estaban acostumbrados a sacar peces del mar vivos y al salir a la superficie morían. Pero tenían que ver la realidad que el Señor Jesús no los estaba llamando a ese tipo de pesca, sino los estaba llamando a pescar hombres muertos para la vida eterna. Esa es la diferencia que hay en este tipo de pesca. El Señor llamaba a este hombre llamado Simón, Andrés, a este hombre llamado Jacobo y Juan, para pescar no peces, sino almas muertas para que vivan. La palabra dice en Efesios 2 que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, y cuando el Señor llegó a nuestras vidas, hemos pasado de muerte a vida. Eso es la palabra. El llamado requiere dejar todo. El llamado dice en los dos versículos que quiero leerles, 20 y 22, ellos entonces, dejando al instante, las redes le siguieron. Eso es Simón y su hermano Andrés. Los otros hermanos, en el versículo 22 dice, dejando al instante la barca, ellos estaban reparando, y a su padre le siguieron. Simón y Andrés dejaron las redes al instante y le siguieron. Jacobo y Juan dejaron al instante la barca, el remiendo y a su padre y siguieron a Jesús. El llamado de Dios requiere dejar todo, pero muchas veces no queremos dejar nada. Nosotros estamos llamados, amada iglesia, para dejar todo por seguir al Señor. Tenemos que dejarlo todo, tus sueños, tus planes, tus proyectos, tus anhelos. Si tú quieres seguir al Señor, tienes que estar dispuesto a dejar todo. Aquellos pescadores dejaron sus redes al instante. Y quizás hoy tú puedes venir a una casa, a una iglesia, pero aún no has sido un pescador o una pescadora de hombres. Pues el Señor hoy te llama y te dice, ven y te haré pescador de hombres. No esperes más. Y no te pido que vengas aquí, sino que tu alma diga, yo quiero ir a ganar almas para el Señor, a compartir lo que Dios hizo en mi vida. Porque quizás estás pensando en ti mismo,
en tu situación, en tus problemas, y hace que no quieras ir con el Señor. ¿Te imaginas a Simón y a Andrés diciéndole al Señor, espera que tenemos que pescar, tenemos que trabajar, tenemos que tener dinero, sustento para mi esposa, para mi familia? Ellos dejaron todo. Y no quiero decir con esto que tiene que desatender su familia, pero es un instante que lo cambia todo. Estos hombres llamados, estos hermanos, Jacobo y Juan, igual, estaban arreglando sus redes y tuvieron que dejarlo todo. Y no solamente eso, sino que también a su padre. Dice el Señor, queridos papás y mamás, Dios no tiene nietos, usted también es un hijo de Dios, pero la palabra dice que aquel que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de seguirme. No significa que lo odie, sino que Dios está primero, antes de cualquier lazo familiar que pueda haber. Dios está primero. Amén. Y es muy duro, porque el papá, la mamá siempre van a querer ser los primeros. Y hónralos mientras vivan, pero los propósitos de Dios muchas veces te llaman a dejar ese parentesco, esa cercanía que tú tienes con ellos. Muchos de aquí van a ser llamados a otras naciones. Amén. Tengo la certeza que Dios va a llamar de este lugar a diferentes naciones, a personas. Y ese joven, esa señorita, ese hermano ya quizás adulto, tendrá que decir, mamá, papá, voy a tener que dejarte, voy a tener que irme, voy a tener que estar lejos de ti. Estar dispuesto a dejarlo todo. Esas redes representan los recursos. El llamado de Dios no puede pelear con tus recursos. Amada iglesia, la mayoría de los siervos del Señor vivimos por fe. La mayoría de los siervos del Señor tienen lo justo y necesario, pero gloria a Dios por eso. Y aquellas mujeres, incluida mi esposa, que han tenido la oportunidad de servir con un siervo del Señor, con un pastor, la herencia y la recompensa no es ahora, es el día de mañana, cuando todo esto acabe. Y el Señor nos ha bendecido y seguirá haciéndolo. Pero yo tengo que estar dispuesto, y si tú quieres ser un pescador de hombres, estar dispuesto a dejar lo que te sostiene para vivir por fe. No me refiero a dejar de trabajar, simplemente a que tu prioridad ahora no sean las redes. Si el tiempo total de tu vida son las redes, Dios te llama a dejar ese tiempo total y servirle más a Él. Las redes representan ese recurso. Es un llamado a un despojamiento. Eliseo dejó los bueyes y el arado. Abraham dejó su tierra y parentela. Dejó a su familia para ir a servir al Señor. Dios te llama hoy a dejar, a renunciar a todo. Y por supuesto que si hay cosas pecaminosas en tu vida, Dios te llama a dejarlo. La mayoría de los pescadores no pasan una noche sin tomar un poco de alcohol. Y no crean que en ese tiempo era diferente. Dios te llama a renunciar al pecado. Y la palabra dice, en ambos episodios, al instante le siguieron. Un acto marca la diferencia. Dios te llama hoy a hacerlo al instante. Tenemos planes y queremos hacerlo mañana, pero Dios te llama hoy. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama hoy y quiere formar y quiere hacer de ti un pescador de hombres. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. Quizás usted diga, no, es que yo simplemente estoy aquí porque quiero arreglar mi vida, quiero tener una buena familia, quiero sanar mis heridas, quiero remendar como estaba Jacobo y Juan. Pero no, sorpresa, Dios te llama hoy para ser pescadores de hombres.